Te das cuenta. 1, 2, 3. Uy, sí. Bueno, muchachos, comenzó la grabación. Bueno, buen día. El día de hoy estamos dando inicio a la práctica número 2. Nuestro equipo está conformado por Juan Contreras, Sebastián A y la persona que les habla, José Cárdenas. La práctica tiene como título Características de regulación de tensión y vamos a proceder a realizar el montaje. Entonces, Juan y Sebas, ¿me ayudan, por favor? Listo, pues entonces como omitiendo el apéndice C, ya por temas de tiempo ya tenemos los equipos instalados con los que vamos a trabajar. Vamos Ok, entonces a hacer el montaje que nos muestra la figura 4.1. listo. Antes de empezar a armar el circuito, vamos a conectar con la correa el alternador y el dinamómetro. Sí. Ahí ya nos aseguramos que todo estuviera apagado. Digamos de acá no conectamos la entrada de potencia a toma corriente, pues porque es un simulador. Igualmente a la adquisición de datos sí tenemos que hacer la conexión de la 24 voltios, pero pues el puerto USB tampoco se utiliza aquí, que esto es el No simulador. quiere conectar ahora. De centro a centro. Ya, ahora Sí, sí. listo. Listo. Ahí sería subir los paneles y conectar la adquisición de datos, José. Listo, espera, entonces quito esto de acá. Ah, listo. Entonces vamos a Ya utilizar la... dime, digamos que para poder dar un poco de base, decimos de una vez dejar ya conectadas las diferentes cargas, entonces la inductiva, resistiva y la capacitiva. Señor, ¿qué me decías? que para utilizar, que vamos a hacer la utilización de la fuente DC del lado derecho del panel. De ahí nos remitimos a I2. Ya estás mirando el circuito, ¿sí? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces me dices que sería I2 y Al sería, positivo de la fuente. listo. Pero entonces cambia si quieres de ¿El una color lo vez ahí, cambio? no, el cablecito al común. Y el rojito sí al positivo de la fuente, José. Ah, ok. Entonces lo mandamos de una vez acá. Al común, El común del de- I2. Espera, cambiamos color de una vez. Ah, es más fácil cambiar por otro lado. No mames. Pero entonces el cable ese que está ahí, toca mandarlo al común, José, no al rojito, sino al común, del I2. ¿Sí me hago entender? Al negrito, Acá. Ajá, bien. eso. Y ahora sí, el rojito a rojito. Sí, espera que va a cambiar. Ah, ya cambié el color. Acá está. Bueno. Mm, eso. Y cambiamos otra vez el color. Y ahí ya cerramos circuito. Ahí lo que estamos haciendo es como alimentar el rotor. Entonces, para eso se necesita corriente DC. Listo. Pero creo que este positivo iría que hay uno. ¿Me hace como el circuito? No, ahí vamos bien. Sí. Ah, ok, listo. Sí, vamos bien. Listo, entonces ahí vamos a hacer ahí a conectar las bobinas, el común, y después nos dirigimos a las resistencias. Listo. Entonces, espera, cambiamos el color acá. Hacemos esto acá. Entonces, vamos a hacer. Tú vas a hacer los puentes de una vez, ¿sí? Sí, Hemos dicho conexión estrella, oye. Sí, señor. pero entonces Listo. recuerde que el primero tiene que pasar por el medidor de corriente I1. Entonces el rojito, que es la bobina L1,
Tiene que Sí, pasar acá. por I1. Eso. Pero cambio el color. Ujú. Y el neutro al positivo de la resistencia. Y sería, de una vez acá hacemos, pero cambio el color, lo vamos así. Ah, quiere conectar el E1, ¿cierto? Sí, de una vez dejarlo. Pues lleva entre el E1 y el E2. Ahí también ahorita sería válido hacer el de una vez la conexión de puente a puente. O sea, el común del resistor, el común del Sí. estator. Esta iría, espera, ve que me Al perdí negrito. acá. Sí, ahí, Acá, al ¿cierto? negrito. Sí, listo. Sí. Listo. Entonces ahí es la conexión de neutro a neutro. Entonces conectamos de una vez acá la conexión, estrella la conectamos a la carga resistiva de una vez. ¿Sí? Sí. Espera, corre este por acá. Es verde. Hay un Ahí. switchecito abierto, José. Lo ¿Cómo? cerramos. Hay un switchecito abierto en la resistencia roja. Hay un switch abierto, entonces mejor apagarlo. ¿Un switch abierto? En la resistencia. En la carga Ah, ok, resistiva. ya. Listo. Eso, listo. Listo, perdón. Sí, no me daba cuenta. Listo. ¿Qué más Listo. nos hace falta? Y uno al rojito, a la resistencia roja. El Y común, uno. el negrito, Ok, acá. a la resistencia rojita. La carga resistiva. ¿Sí? Sí, eso. Listo. Y ya pues las bobinas con las otras dos resistencias. Cambiamos de Listo. color. Entonces cambiamos el color acá. Exacto. Listo. Y el otro color negro. Entonces ahí, más adelantico en el punto 7 nos dice que ahora los interruptores, pero esto lo haremos para que R1, R2 y R3 sean infinitos. Entonces yo creería que dejarlos abiertos, ¿no? Para que sean infinitas esas resistencias. Sí, creo que allá. Sí, esa es la primera prueba que tenemos que hacer. Si no estoy mal, creo que ya terminamos de armar el circuito, ¿cierto, muchachos? Sí. Sí. Entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Revisar. Ah, tenemos que encender el dinamómetro y fuente, eso, lo encendemos. Y tenemos que revisar la ventana. Entonces los dos circulitos, José, que vamos, eso. O sea, acá tenemos que configurar freno de velocidad constante en sentido horario. ¿Sí lo Sí, vio? eso Sí. sí. La velocidad que sería 1800 RPM, que es la velocidad que trabajamos Aunque acá. creo, tienes que ¿Señor? compartir, yo creo que Ah, toda no la lo... pantalla porque no se ve. Ah, perdón. Pero entonces dejo de compartir y... Listo. ¿Ya están viendo todos? Ahora sí. Ya está cargando. Sí. Listo, ahora sí ya. Entonces, el Listo. función, freno de Los velocidad 1800. Y en ya función está, ya. sí. Sí, ya está. Acá está. La Listo. velocidad, 1800 RPM es porque es la frecuencia de trabajo. Sí. Y le damos en marcha, ¿cierto? Sí. Entonces, lo de aparatos de medición. Ingresemos a esa aplicación. Listo. Aunque creería que es mejor como apagar antes de conectar, encender los aparatos. Apagar que. O como está en marcha el motor, Pues no sé. Y ahí. No, pues igual pues, tenemos que setear la velocidad, ¿no? De operación. Si no lo tenemos encendido, no podemos setear esto, Sebas, ¿no? pues yo lo decía como por seguridad, primero apagar todo, conectar,
a perímetros y después sí prender. No, pues ya están conectados. Sí, ya está Sería todo solo... conectado, Sebas. O sea, estamos escuadrando acá la velocidad Listo, y, sí, no hay problema. y los equipos de medición. Listo, listo. Entonces, los que vamos a tener en cuenta en esta práctica es E1, I1 e I2. I1 debe estar en corriente alterna y I2 en corriente continua, ¿no? Juan y Sebas. Sí, Sí, así está, ¿cierto? Listo, entonces ya tenemos seleccionado eso. Sí, y tenemos que darle regeneración continua, José, para que ahorita en la tabla nos lea los datos. Ahí. Listo, ya. ¿Sí está? ¿Sí Listo. está ahí? Sí. Sí, ya le di, flaco. Listo. Entonces, Entonces, ¿qué más dice la guía, flaquitos? en la dice que en ventana. el Sí, punto 10, ¿no? Dice que encienda la fuente de alimentación de potencia. Entonces encendemos la fuente de alimentación, ¿sí? sí. Entonces, sí. Verificamos que todo esté abajo, la excitación abajo. Solamente tenemos encendido el dinamómetro, listo. Listo, ya. ¿Qué más dice Sebas? Dice, en el motor alternador sincrónico, asegure que esté apagado, listo. Entonces, después de eso, giramos la perilla. Los tres cuartos, ¿sí? Pues La dice excitación. excitación. Esta. Pero entonces le damos encendido y luego giramos, ¿cierto? Los tres cuartos, más o menos. Aquí ya le tenemos calibrado A ojo. el punto. Que está apuntando a L1. A Sí, I1, es que, perdón. o sea, tenemos que generar que la tensión de salida sea más o menos al valor nominal, a los 120, creería. Ah, no, o el valor nominal de ahí del panel frontal del motor es ¿cuánto? Listo. Creo que si no estoy mal, a esos tres cuartos la tensión más o menos son como 200 voltios, si no estoy mal. Si no estoy mal. Listo. Listo. Entonces abramos la Entonces, ventana de datos. listo. Entonces vamos a borrar acá. Listo. Y le damos acá. Espera porque no hemos hecho algo. Porque no nos está registrando la corriente. Ya tenemos prendido todo, ¿no? Ya configuramos lo de los intervalos y lo que se tiene que medir, ¿sí? Acá en el de medición, aparatos de medición. Sí, Pero a ver si creo que fue que no listo. Ah, mira, ya, es que no le hemos dado en regenerar, flaco. Era pasada eso, listo ya. Entonces ahora listo. sí vamos acá y le damos acá. Listo. Entonces nos está dando una tensión de 199,1 voltio y la corriente en el amperímetro 2 de 0,595 amperios. Y la velocidad de operación de 1800 RPM por minuto. 1000 RPM, Y listo. digamos que tiene sentido es ahí uno, ¿no? Da cero porque está en circuito abierto. Es correcto. Entonces, dando continuidad a la guía, menciona que debemos hacer una variación ya con unas cargas resistivas, ¿no? Teniendo en cuenta la tabla cual. ¿Me recuerdas, Juancho, por favor? La tabla 4.3 tenemos que lo que tú decías, José, fijar de manera sucesiva los valores de la resistencia y la tabla nos refleja los valores con nuestro voltaje y nuestra frecuencia nominal, por decirlo así. Entonces, tenemos que apagar la fuente, José. La fuente de alimentación, Sí, un momento. apagamos todo de una vez y el motor síncrono también lo apagamos, lo bajamos todo. ¿O es una necesidad? No, no hay necesidad. Entonces solamente la... Espéranos, espera, leemos bien. Sí, guardaste la tabla de datos, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Qué pena, muchachos. Que... Es- No. se congeló la pantalla. Ah, No, joder, pero el ya. diablo. Ya volvimos, pero El diablo, ni qué. Pero listo, listo. me generó un error acá en el simulador. Mira, ¿Qué les dije? me generó, no sé, mira que le fui a apagar ahorita y allá, listo. Para ver si de pronto fue José, el internet, no sé de pronto. guarda la tabla, la de los valores que ahorita obtuvimos
con las resistencias, eso, guardémosla. Listo. Entonces también tenemos que tener Entonces, el motor. Si quiere eso, más fácil el switch para no girar la... Ah, bueno, ya que. fue el dial. Pero aunque no, dejémoslo y lo hacemos siempre así. Listo. Listo. Bueno. Entonces, la primera resistencia, ¿cuáles son, flaco? ¿1200 o cuáles? Sí, 1200. todas tres prendidas. Entonces, 200. todas tres arriba. Listo. Entonces, volvemos a hacer el encendido de todo. Entonces, encendemos Yo la creo fuente. que de aquí en adelante solo sería Señor, cambiar el switch o también apagar y prender. pues yo diría que solamente apagar y modificar el banco de resistencia, ¿no? Listo. Ahí está. Prendemos acá. Ah, toca configurar de nuevo otra vez. Sí, toca volver a configurar todo, si no estoy mal. Por eso es que no Sí, deberíamos no. entonces, Sí, cada vez que se apaga, porque si no, como que se... Ahí es perilla sola. espera porque no sé si es mi internet me está bloqueando esto. Listo. Velocidad 1800. Encendido. En marcha, listo. Sí. Listo. Ya está aquí los tres cuartos. Diría que ya, ¿cierto? Entonces vamos aquí a lo de... Listo, aquí ya De está la tabla de haciendo datos. lectura. Pero Sí. sí, los aparatos de emisión sí, Y sí está haciendo lectura, sí. ahora acá. Sí, señor. Y ahora, ese sería lo siguiente dato. Entonces, con 1200 de 1200 En pantalla. ohmios, ya tenemos aquí Claro. corriente en I1 que antes no teníamos. Entonces, ¿va a guardar acá los datos o los vas tomando, Juan o No, ahí Sebas? mismo. O sea, cambiemos el switch a 600 y ahí mismo lo podemos, Listo. Entonces, la otra resistencias, ¿cuáles son? de 600. Entonces, Entonces, bajamos las de 1200 y subimos las de 600, ¿cierto? Sí. Listo. Y volvemos a revisar acá. No, entonces toca volver a actualizar datos acá. O sea, solo con tenerlo ahí presionado, creo que ya, que es generación continua. Ahora sí, mira, esos son los siguientes datos para 600, los 600 600. ohmios. Listo. Ahora Listo. ¿Cuál sigue sigue luego, flaco? 400. Entonces ahí haríamos paralelo entre 600 y 1200. Listo. Listo. Te volvemos a dar acá. Si las tomo acá. Mira, ahí están las de 1200, las de 400, perdón, ¿cierto? Sí. Listo. Luego, Sigue la ¿cuál de seguiría, Sebas o Juan? 300. La de 300. Sí, señor. Entonces sería, bajamos esta y esta arriba. Listo. Y volvemos a registrar acá. Listo. Bien. Luego seguiría, ¿cuál? El flaco. 400. Entonces ahí, perdón, No, sigue 400 240. no, No, 240. la dos, yo que 240. Sí, sí, sí. Entonces, ¿esas serían cuál? Déjeme ya verifico.
Pues si quiere va continuando con la de No, 200. la de 1200 y la de 300, José, Listo. Sin problema. paralelo. Esa sería Sí, para cuál, para la 240, ¿sí? sí, 1200 y 300. Listo, listo, ya. Listo. Esa sería la de 240, ¿cierto? Luego Sí. seguiría la de 200, ¿cierto? Y ahí ya sería 600 y 300 en paralelo. 600 y 300, listo. Entonces subimos acá, vamos esta, subimos, bajamos, subimos. Listo. Y registramos acá. Listo. Y sería la de 175, que esas sí serían las tres arriba, ¿no? Sí. 171. Y sí, las tres Ese sí. arriba. Listo. Sí, 171. Listo. Esos serían los valores de corriente, tensión en el banco, en la carga resistiva. Guardemos los datos, José, y ya apaguemos la fuente y el motor y todo. Listo. Algo curioso es que la tensión baja, ¿no? Le miramos nuevamente. La corriente se Sí, mantiene y la ya. tensión baja. Oiga, sí. Sí, Y va la reduciendo corriente la sube, tensión y la corriente sube, sí. las dos. Aunque no, No, la I2 es casi no, constante. la E2 sí se mantiene. Lo que sí cambia es la tensión. O sea, mayor corriente, menor tensión, ¿no? Sí, eso es lo que estamos. Aquí podemos ver una gráfica, ¿no? Está. Sí, es acá graficando, ¿no? Sí, se puede. Aunque sí, eso más adelante lo tenemos que hacer. Será si lo hacemos de una vez. Pues para verlo en este, ¿no? Pero, O pero no creo que necesario. en la resistencia creo que no. En la resistencia creo que no es necesario. ¿No? Bueno, listo. Listo. Entonces voy a apagar acá los equipos. Si apaguemos fuente, motor de impulsión y listo, los datos ya los guardamos. Y tenemos que borrar los datos registrados sin cambiar la configuración del registro, dice. Punto 14, 15, 16. ¿Qué Listo. eliminó? No, No, ese la de tal la es. fuente, pues apagué todo ya. Ahí esa parte, para no haberlo conectado nada. Listo. Listo. Borremos los datos Entonces, de la tabla. Si ya los guardo, sí. listo. Sí, Eso, ya los pues. guardé, flaco. Listo. Sigue con Listo. el 17, Sebastián. Sí. Retira la carga resistiva trifásica del circuito, desconectando, bueno, ya la desconectamos y procedemos a hacer la conexión entre la carga inductiva. Entonces no los eliminemos, simplemente los pasamos. Entonces vamos a hacer la carga inductiva, ¿no? Que sería acá. No se le olvide el común, José. Sí, es que lo borré. Fue el diablo. Listo. Y el común acá, ¿cierto? Sí, y el de las Pero bobinas espera, también. espera, le cambio el color. Espera, le cambio el color. ¿Y el de cuál, flaco? El color, el cable verdecito que va de las bobinas a la resistencia, ahora toca pasarla a Sí, señor. la... Listo, ya, acá. ¿Algo más? O ahí ya estaríamos bien, ¿cierto? No, ahí estaríamos bien. No, no, creo que ya estaríamos bien. Entonces Listo. acá, Entonces ahí es hacer lo mismo que hicimos en el de la carga resistiva, ¿cierto? sí, Sí, dejar exacto. todo abierto. Entonces haríamos nuevamente la prueba. Entonces situamos aquí la perilla en los 3/4. Bueno, arranquemos acá configurando el motor, el dinamómetro. Sí, Ahí se Entonces mantiene nuevamente su RPM. vamos 2800, encendido, en marcha, listo. La posición de excitación en 3/4. Ahí. Conectamos la fuente 24.
Esa es la adquisición de datos, José. La adquisición de datos, perdón. Y ya subiríamos acá el alternador, ¿no? Que es lo único que no haría falta porque ya está prendido el resto. Listo. Ah, y la fuente también. Y la Prendemos fuente. acá y listo. Ya. Entonces haríamos nuevamente aquí el registro con el circuito Entonces ahí abierto. el proceso es el mismo. Se prenden de manera Sí, igualita. igual, mira, acá está. Entonces, este sería con el circuito abierto. Sí. Listo. Entonces, los valores de la carga inductiva, ¿por cuál Es arrancaríamos? por 1200. Mm, Nuevamente por 1200. Del mismo procedimiento. sí. Listo. Ah, toca otra Listo. vez darle acá. Listo, ahora sí. Y Pero listo. tiene que estar hundido, ¿no? ¿Cómo? En regeneración continua tiene que estar espichadito, ¿no? José, para No, o hay que... ya Ah, leí, listo. flaquito. Acá Vale, está, mira. vale. Y aquí ya está el primer valor, mira, este. Este ya es a Ah, vale. 1200. ¿Listo? Ahí el que sería, ¿cuál sería, flacos? 600 siguen. 600. Sí. Listo. Listo. Ahí estaría el valor de 600. Listo, sigue 400. 400. Sí. ¿Se Entonces, recuerdan ¿ahí cómo cuál sacarla? sería? ¿Cómo? ¿Recuerdan cómo sacarla? ¿Cuál, muchachos? 400. 1200 y 600 creería en paralelo, ya les confirmo. 1200. Sí, sí. ¿Sí? Sí, 1200 y 600. Listo. Entonces, volvemos Sí. acá y registramos. Listo, aquí estaría la de 400. Luego seguiría la de 300, ¿cierto? Sí. 600 y 300. No, no sigue la de 300 sola, después de 400. Ah, ok, ya está sola, sí. Sí, Sí, ya está. Sí, porque ya hicimos la de 400, ¿no? Sí. Listo. Listo. Esta es la de 300. Luego, ¿cuál seguiría, muchachos? 240. 240. Ahí ya creo que es la de 1200 y 300, ¿cierto? Sí. 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 Listo. Listo, ya estaría el valor de 240. Luego seguiría, 200. que ese sería en paralelo, ¿cuál? Mm, 1200 y 600, no, no, esa no. O 600 y 300, creo. Pero ya le confirmo. Sí, sí, sí. 600 y Sí, 300. 300 y sí. Sí, señor. Listo. Listo. Ahí estamos, sí. Ese sería el otro valor. Listo. Y luego seguiría, La última. Todas que prendidas. todas serían arriba. 171. Listo. Listo, flacos. Esa sería la última. Entonces, grabamos esto, ¿no? Sí. Y apaguemos la fuente, pero entonces para no reiniciar el motor, el dinamómetro, digo, pues solo sería detenerlo, José, para no apagarlo y después volver a poner 1800. Ta. Listo. Entonces, ¿tú me dices qué? ¿Que apague qué? Disculpa. Apaguemos la fuente y en el dinamómetro, para no apagarlo y como que se reinicien todos los datos, le damos en detenido, ¿sí? En la función de que se detenga. Ah, ok, le doy acá. Ya va. Acá en esta parte, perdón. Detenemos. Listo. Es, Listo. Entonces, el proceso que nos resta es sencillamente desconectar la carga inductiva y conectar la capacitiva. ¿Qué sería acá de una? Entonces, ya pagamos acá. Va a pagar acá el alternador. De todas formas, ¿no? Ahora está apagado. Sí, porque tenemos que hacerlo de la paso de los cables acá.
Listo. Entonces aquí iríamos a la capacitiva, ¿no? Sí. Listo. Carajo. ¿Cierto? Ya. Y el común, ya. Sí, ya lo pasé, flaco. Listo. Entonces aquí sería hacer lo mismo que hicimos anterior, ¿no? Entonces nuevamente encenderíamos la fuente. Posicionamos, bueno, subimos acá. Pero subimos acá estos cables para que no me estorbe. Encendemos acá el alternador y lo posicionamos en la excitación en 3/4, ¿no? Sí. Que sería ahí, listo. Ahí tenemos que, Va- mejor dicho, Volver a hacer repetir los acá, pasos. pero la en marcha, Y listo. empezamos igualito. 1200, perdón. Entonces ahí, No, pero no, pero primero, vamos a primero, hacerla en la circuito abierto, ¿no? Ahí toca volverla a sí, hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces entonces borramos regeneración acá y regeneración continua, eso y ya está, veamos José, ¿sí? acá, aquí ya está. No, ahí ya Igual acá está, ya lo ¿no? está registrando. Sí, Y registramos acá el dato. Listo. Entonces ahí ya estaría. Entonces otra vez en circuito abierto. Entonces ahí sí empezaríamos a hacer mil mil doscientos la doscientos variación de las cargas. Entonces sería 1200. Listo. Entonces acá y listo. Luego seguiría la de 600, ¿cierto? Sí. Listo. Sigue, sigue la de 400. Que sería 1200 y 600. Ujú. ¿O sí? Sí, exacto, sí. Listo. 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 Luego, ¿cuál seguiría? 300. La de 300, ¿sí? Sí, va sola, sí. Listo. Y subimos esta. Ya. Listo. Sigue Luego, 240. Ese es paralelo a 1200 con 300. listo. Luego, 200. ¿qué esa habíamos dicho cuál es en paralelo? 600 con 300. 600 con 300. Listo. Listo. Y por último, todas arriba. Que sería la de 171. Ujú. Listo, muchachos. Listo. Ese sería el valor. Y las gráficas. hay una gráfica que es lo que estaba mirando y dice que tenemos que graficar la tensión de salida en función de la corriente de salida, pero tenemos que configurar, o sea, Aquí tenemos que leo bien ubicar esta. las tres gráficas en una misma, o sea, las tres curvas en una misma gráfica. Entonces, lo Bueno, que pero entonces eso lo hacemos ya para el informe, ¿o qué? sí, porque no sabría porque dice cuando está conectado a una carga resistiva, inductiva y capacitiva. No sé si ahí se pueden meter las otras tablas y de alguna manera graficarlas, José, ¿no? No sabría yo decirte, no es más fácil yo creo que hacerlo en Excel. Entonces voy a guardar y creo que entonces ya, creo que culminaríamos ya la prueba, ¿cierto? La Yo creo laboratorio que o queda algo más flaco. no, quedan cálculos. Pero sí, o sea, sería como intentarlo, Hacer los marica. cálculos. Pues hagámoslo entonces, si tú quieres, pues igual entonces, listo. Entonces, no sé, Es que no sé. Ahí, digamos, digamos, dice que tensión de salida en función de la corriente. O sea, Y es la tensión y X la corriente. Pero ahí, Y
y ese viene siendo I1. Y ese sí uno. ¿Cuál? ¿Cómo? Y ese sí uno. O sea, no. Cuadra, quite las dos corrientes, mejor dicho. Sí, señor. Perdón. ¿Cuál? Entonces yo creería que en Y va voltaje y en X y uno en X. A ver qué nos arroja. ¿O sería al revés? Ah, no. Esa Ahí es como sería. una curva, ¿sí? Sí, es algo ascendente, sí. No, sí, sí, ahí está bien. Pero entonces tendríamos que graficar las tres tensiones y las tres salidas en una misma gráfica. Que Por eso es lo eso, que no. pero entonces para eso ya lo podemos hacer en Excel, o sea, ya tenemos los datos, ya simplemente exportamos la información a un archivo en Excel y graficamos, y eso lo presentamos en el informe, ¿no? Listo. Sí, no hay problema. Listo. ¿Y algo más de esta o puedo apagar ya todo, muchachos? No, ya se apaga. Entonces voy a apagar la fuente. Guarda la última tabla, ¿sí, José? Sí, señor, ya la guardé. La apago acá. Pues, en conclusión, este ejercicio se familiarizó con el circuito equivalente de un generador en carga, ¿no? Con cargas. Con carga. Con carga, sí, señor. A diferencia del anterior que fue en vacío, ¿no? Mm. Sí. Listo, muchachos, pues yo creo que con esto daríamos por concluido la práctica del día de hoy y procedemos ya a realizar el informe y dar respuesta a las preguntas que están planteadas en la guía. Muchas gracias. Listo, gracias.